Primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Eh, este trabajo es más que nada para entrevistar a alguien experto en la materia, que viene siendo la materia pues, educativa. Pues le voy a hacer unas cuantas preguntas, si me las quisiera responder, pues ya. La primera pregunta es, ¿qué la llevó a convertirse en una psicóloga educativa? Muy bien. Primeramente, pues buenos días chicos, muchas gracias por considerarme. Primeramente fue mi interés, estaba primero incursionado en el área clínica, sin embargo, cuando yo decido estudiar una maestría, empiezo a realizar trabajo de investigación, por lo cual decidí titularme por tesis. Y como producto pues fue un trabajo clínico, pero tenía ciertos rasgos orientados en el área educacional. Y por otra parte, al momento en el que yo decido continuar con mis estudios de posgrado, me encuentro en la maestría con la carrera de Ciencias de la Educación, y ahí es donde yo decido estudiar pues mi maestría y por otra parte también mi doctorado. Entonces ya mi inclinación clínica se centra también en la parte educativa. Primeramente yo trabajé con la parte de la inclusión educativa en niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento forzado interno por violencia, y ya ahorita en el doctorado pues sigo trabajando bajo esta línea de las poblaciones que de una u otra manera son excluidas o desarraigadas, diría el psicoanálisis, y pues he estado trabajando ahorita, pero ya no con la inclusión de la población en TDFI, sino ya centrado en la población sorda. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene esa materia? Muy bien, creo que dentro de los principales desafíos es que no se ubican las diferencias o el quehacer del psicólogo educativo con la psicología clínica. A su vez, no se identifican tampoco, por ejemplo, cuál es la función del psicopedagogo. Es algo que apenas se está buscando dar a conocer. Cuáles son las diferencias en cuanto al quehacer educativo del psicólogo clínico con el educacional, con el orientador educativo. Y por lo tanto, pues darnos cuenta que pues la educación, ustedes ya saben, ha tenido todo un proceso para convertirse en esta disciplina con su propia identidad, donde pues básicamente pues han tenido que haber todo un recorrido histórico donde pues han estado inmersos diferentes autores, iniciando por los filósofos como Aristóteles, Platón, y más adelante pues ya aquellos autores que han ido abonando a esta disciplina para poder considerar que la psicología también tiene una rama que se centra en los procesos del aprendizaje del alumnado y también encontrar las herramientas para poder hacer frente a estas problemáticas que se identifican, porque sabemos que incluso los conceptos de inteligencia pues han ido cambiando a lo largo de la historia, así como también las definiciones de qué es un buen estudiante, qué no es un buen estudiante, cuáles son las problemáticas que se desprenden a partir de las problemáticas de la época. ¿Qué aspectos encuentra usted como trabajadora de esta rama más gratificantes o satisfactorios? Por ejemplo, podría ser los modelos, cómo se aplican a, por ejemplo, para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, crear planes de estudio, apoyar en las investigaciones de las problemáticas detectadas, ver, por ejemplo, cómo abordar cada caso según las condiciones individuales de cada alumnado, que si bien sabemos que el sistema educativo apuesta por una inclusión educativa, lo que realmente se hace no es una inclusión, sino lo que se hace es básicamente una integración de toda esta población estudiantil. Entonces sería interesante ver, o más que nada plantearnos las preguntas de cómo enseñar, qué es aprender, cómo realmente sé que estoy aprendiendo, ver cómo el sujeto desde su individualidad puede ir adquiriendo aprendizajes
que, como diría Auswell, sean significativos, o sea, que tengan una aplicación para la vida diaria y por lo tanto poder construir conocimientos más sólidos y para la vida. Y mi pregunta sería entonces, centrarnos en, entonces, ¿qué es aprender? ¿Sale? Okay. Pues la siguiente pregunta está ligada más o menos a su respuesta, que sería, ¿cuáles son algunas de las habilidades o competencias que usted consideraría clave para, pues, para tener éxito en este campo? Ok, aquí primeramente es tener una, podríamos decir, una apertura a conocer lo nuevo, a tratar de no encasillar en un primer momento al alumnado, como decir, esta persona es una persona con déficit de atención o tiene estos diagnósticos, porque de esa manera yo ya estoy limitando las capacidades del alumnado. Entonces, es necesario aquí primeramente partir de que cada caso es distinto, o sea, irnos al caso por caso, darnos cuenta que cada sujeto es diferente, que no se puede encasillar al sujeto solamente por características, y creo que también es importante el no juzgar, por ejemplo, cómo el sujeto aprende, porque todos aprendemos desde diferentes maneras, desde diferentes tiempos, de diferentes circunstancias, y no podemos solamente reducirnos a que somos kinestésicos, auditivos o visuales, sino que cada uno puede aprender desde diferentes maneras, y aquí tiene que ver con el autoconocimiento del sí mismo para poder conocer a través de los procesos de cómo uno va aprendiendo, cómo uno va estructurando sus conocimientos para que lo puedan ayudar como patrones o, por ejemplo, como modelos de cómo se puedan hacer estas construcciones conceptuales centradas no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico y en lo actitudinal. ¿Qué tipo de experiencia o formación previa usted recomendaría para alguien que está interesado en entrar en este campo? Yo les recomendaría que primeramente hay que tener una visión, podríamos decir, ver más que nada el aprendizaje no como algo que solamente sucede en las aulas, sino que sucede en todos los contextos, o sea, siempre estamos nosotros aprendiendo, y darnos cuenta que el aprendizaje también se da mediante un proceso de construcciones personales, ¿sale? Y pues va a estar enmarcado en un contexto social, ¿no? O sea, el aprendizaje básicamente puede considerarse como una socioconstrucción, ¿sale? Donde la actividad de todo aprendizaje siempre debe de considerarse como socialmente mediada. ¿En qué sentido? En que el sujeto va a ir aprendiendo también en su relación con el otro, cómo se comunica, cómo se dialoga con las otras personas, incluso pues a través de las interacciones con el docente, y darnos cuenta que todo proceso de aprendizaje no es solamente responsabilidad del docente, sino también en gran medida es responsabilidad del propio alumno, que es lo que hace con esas construcciones del conocimiento que la propia persona se va apropiando de ellos, ¿sale? Entonces, aquí básicamente es tener en cuenta que el aula es un recurso más para que se pueda dar el conocimiento, pero no es el único. También uno puede aprender cuando va al parque, cuando platica con una amiga, o sea, siempre vamos a estar aprendiendo. Y desde la terapia, si lo enfocáramos en lo clínico, el asistir a terapia, también tú aprendes a conocerte a ti mismo mediante esta interacción con el psicólogo. Okay. ¿Hay alguna tendencia o un desarrollo reciente en la psicología educativa que usted considere que es muy interesante? Creo que uno de los más que ha generado controversia es la parte del déficit de atención con hiperactividad, en el sentido de que es el diagnóstico que el mayor número de población de niños pues ha estado diagnosticado con estas sintomatologías. Sin embargo,
podemos darnos cuenta que no es como tal, bueno, desde la orientación del psicoanálisis habría que analizar si realmente es un déficit de atención o el interés del niño se encuentra centrado en otra cosa. Entonces tendríamos que indagar sobre por dónde circulan sus intereses, porque finalmente para el psicoanálisis no todo es considerado un trastorno. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que el déficit de atención es un trastorno cuando todavía no hay estudios tan consolidados que nos hablen que realmente es algo que sucede en el cerebro? Por ejemplo, también hay diferentes artículos científicos que nos dicen que el aprendizaje no se da únicamente, no se da en el cerebro, sino que se da con la interacción con el cuerpo. Por eso es que se postula esta mirada de la cognición corpórea, ¿sale? Entonces, aquí lo que considero que es importante es no dejarnos influenciar tampoco por las modas de los diagnósticos. Ahora ya el gran número de estudiantes están siendo medicados con Ritalin o alguna de estas sustancias para promover que el alumno no tenga déficit de atención, que no tenga hiperactividad, pero finalmente la hiperactividad es una condición de los niños. Por ejemplo, Elkin, un autor psicoanalista lacaniano, menciona que el déficit de atención y la hiperactividad es un invento de la farmacéutica. Entonces, no hay todavía un estudio que realmente nos diga que no es una cuestión inventada por los químicos, por ejemplo. Entonces, estamos siendo de una u otra manera determinados por las miradas más cientificistas involucrados en el consumismo y la mercadotecnia, porque finalmente se nos sigue buscando resultados rápidos sin el menor esfuerzo posible. Entonces, si sabemos que las aulas, los docentes no están adaptados para atender con toda esta población, entonces, ¿por qué se siguen aceptando grandes cantidades de alumnos por aula? ¿Sale? No se está tomando, por ejemplo, en cuenta la experiencia vivida por cada alumno, porque en gran medida también esto tiene que ver con la construcción del aprendizaje que va construyendo el mismo sujeto, su autoconcepto, y por lo tanto pues podemos ver que el autoconcepto también se construye a partir de las miradas que tienen los otros sobre mí, ¿sale? Y pues básicamente los alumnos pueden incluso tener un autoconcepto negativo sobre sí mismo y como resultado pues van a obtener bajo rendimiento escolar, pueden incluso dispersarse con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque ya se pusieron una primer barrera, ¿sale? Entonces, desde este punto de vista hay que investigar bien el caso por caso y no medicar únicamente, porque estaríamos haciendo uso de lo que nos mencionaba Bauman. Vivimos en una época líquida, queremos resultados rápidos sin el menor esfuerzo posible. Entonces sería una manera muy rápida y desinformada de, por ejemplo, dar solución, entre comillas, a una problemática, porque finalmente lo único que se hace es dormilar el síntoma, pero una vez que pasa el efecto del fármaco, el síntoma continúa, ¿sale? Ok. Entonces, para usted, una de estas personas que están medicadas bajo cierto medicamento, ¿tienen más o menos posibilidades de llegar a ser algo más grande que otra persona que no está medicada? Sí, de hecho hay estudios que dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos ya ven ustedes que ahí es donde la mayoría de la población está medicada, la mayoría de las personas pero está medicada o está bajo los efectos de algún fármaco y como resultado pues se tiene que el mayor número de asesinos seriales pues fueron medicados en su infancia por déficit de atención con hiperactividad, ¿sale? Entonces creo que la medicalización está bien utilizarla como un recurso, pero solamente en los casos que es necesario, o sea, no verlo como una primera solución para atender un síntoma o una problemática. Primero hay que
realizar un diagnóstico, recibir la atención, realizar, no sé, por ejemplo, test o pruebas para identificar cuáles son las problemáticas que se identifican en ese alumno, y a partir de eso ya ver si realmente se requiere de ser canalizado con un neuropsiquiatra para que le realicen algún estudio y descartar que realmente pues no hay una connotación orgánica que le está generando eso. Pero desde la orientación psicoanalítica lacaniana, el déficit de atención y la hiperactividad es un invento de la farmacéutica, o sea, no existe. Sí. Bueno, ya para terminar, ¿hay algún consejo que usted daría a alguien que está pensando en meterse a esta rama que es la psicología educativa? Sí, primeramente me gustaría pues mencionarles que hay mucho que hacer en este campo como en las otras. Aquí, por ejemplo, creo que algo que sería muy importante para trabajar desde esta área es que, por ejemplo, ver cuáles son las problemáticas que ustedes identifican en el sector educativo, ya sea privado o público, y a partir de eso empezar a buscar cómo incidir para atender esas problemáticas que ustedes identifican, ¿sale? Por ejemplo, ver cómo se da el procesamiento de la información, investigar la memoria, la solución de problemas, las estrategias, por ejemplo, la parte de las estructuras, los esquemas, cuál es la importancia de estructurar reglas a partir de un primer acercamiento con el alumnado y cómo estas influyen de manera a veces positivas en el desempeño del alumnado. También, por ejemplo, sería importante investigar un poco la cognición situada o propuestas de corte sociocultural en cuanto a los modelos de abordaje educativo, que sería como una buena manera para estudiar las representaciones mentales y el desarrollo de las acciones y las conductas humanas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el psicólogo educativo pues básicamente se va a centrar también en estudiar, además de las cogniciones, cómo se da este procesamiento de la información, proponer quizás un modelo multialmacén, ¿sale? Que no esté centrado únicamente a un tipo de estudiante, sino tratar de diversificarlo un poco y darnos a conocer que cada caso es diferente a otro y no es necesario tratar de buscar un molde que aplique para toda la población estudiantil, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo les recomendaría que estemos más orientados por tener una base no tanto materialista como era la base de los conductistas, ¿sale? Sino aquí básicamente tener una visión más abierta en el sentido de que se vea al sujeto como una persona que también siente, que también vive, que experimenta diferentes situaciones, que tiene una visión sobre sí mismas y que de esta manera pues pueda generar una, podríamos decir, un conocimiento más propio de sí mismo, cómo identificar, cómo yo aprendo, cómo yo estudio, qué actividades mentales a mí me han funcionado, por ejemplo, el paradigma cognitivo, ¿no? Por ejemplo, que trata sobre cómo el sujeto va aprendiendo según ciertas pruebas, es como yo puedo identificar eso, pero de esta manera a mí me gustaría que con ayuda del psicólogo clínico y del psicólogo educativo, el propio sujeto pueda irse autoconociéndose más así y de esta manera pues se puedan dar estas reelaboraciones en cuanto a las maneras del aprendizaje. Y que tengan en cuenta que no solamente hay un modelo de aprendizaje, sino hay múltiples maneras de poder aprender. Y una de las maneras, pues, es primeramente empezar con la visión que tengo sobre mí mismo y la importancia de la motivación en el proceso de la enseñanza. Pues sería todo. O sea, muchas gracias por responder nuestras preguntas. Gracias. Estoy seguro que van a ser de mucha ayuda para las personas que están pensando entrar en esta rama. Entonces, pues muchas gracias por responderlas. Muchas gracias, chicos. Bonito día.